Buenas noches, estamos hoy con Edgar Lacols, que es de Torreón, Coahuila. Es escritor y desde hace un par de años ha trabajado conmigo distintos temas sobre arte, discapacidad y en especial un proyecto de video que estamos haciendo junto con otra chica ciega, Mari Carmen Graue. Y bueno, ahorita estamos haciendo una grabación para el canal de YouTube Manual del Discapacitado Perfecto, que empezará a transmitir nuevamente en las próximas semanas. Edgar, buenas noches. ¿Podrías como presentarte y dar como datos generales de a qué te dedicas, dónde estás ahora, qué estás haciendo, cuáles son los eventos o los proyectos en los que estás participando? Sí, pues básicamente me dedico al terreno de la literatura, pero y la narración, pero pues tomando la narración no estrictamente en el libro o en el texto. eh, es decir, también además de leer y de escribir y de dar talleres relacionados a la literatura o a los círculos de lectura o a la microficción, eh, pues también me gusta inmiscuirme en otros terrenos donde pueda jugar y narrar. Eh, los últimos 2 años he estado colaborando conviviendo, y a partir de ese convivio colaborar con músicos. eh, y entonces pues yo no soy letrista, no soy músico, no soy cantante, pero estoy colaborando ahí en una especie de lectura sonorizada con los Sonoros, que es un proyecto colectivo con Mari Carmen Graue, que es chelista, Forest Basura, que es músico e instrumentista, crea instrumentos, Isaías Ibarra, eh, que es músico experimental, pero con inteligencias artificiales, con software. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, también a partir de estar conviviendo con eh, compañeros de trabajo ciegos, es que me empecé a acercar al mundo de la descripción, todo de forma muy silvestre, eh, pero pues eso, salen invitaciones a colaborar y nuevamente es como llevar el ejercicio de la palabra a otros terrenos que no son estrictamente el libro. Entonces, en el proyecto de Éfrasis, con Ignacia González y en colaboración con el profe eh, Lorenzo, ambos son chilenos. Pues es un proyecto de descripciones de imágenes, como si fueran postales sonoras, llevando la descripción a un terreno que es más allá de lo técnico, jugando ahí con lo poético, con una visión totalmente subjetiva de las descripciones de las imágenes. Mm, esos son como los dos proyectos que ando ahorita más fresco. Pero bueno, también me dedico a hacer corrección de contenidos, eso como la chamba más formal o estable, por así decirlo. Y ya todo lo demás, pues es como la cosa lúdica, recreativa. Y yo creo que ahí puede quedar por ahora. Ok, oye, y bueno, nosotros hemos tenido cientos de conversaciones a través de teléfono o de mensajes en yo creo que en estos 2 últimos años, si no es que ya hasta tres, y bueno, sé de ti pues por estas conversaciones y recuerdo que en algún momento tú contabas que antes de meterte a los terrenos literarios, tú ibas para algo como de ingeniero en sistemas o algo de computación. Exacto. Sí, yo estaba estudiando la licenciatura en sistemas computacionales. Llevaba 2 años de la carrera cuando decidí dejarla, la boté y me cambié
a la licenciatura en filosofía y a partir de ahí pues los talleres de creación literaria, los diplomados y ya el mundo el mundo editorial también me jaló como corrector y, y pues ya en eso me he estado moviendo desde hace como 10 años más o menos. Ok, ¿y qué fue lo que te hizo votar la licenciatura en sistemas para meterte a un terreno más, pues yo no sé si decir espirituoso, fantasmagórico, o sí, o sea, de pasar de algo que es un sistema totalmente binario y mecanizado a algo que es prácticamente del espíritu? Sí, pues mm, antes de dejar la carrera de sistemas, empecé a leer. Empecé a leer cómics y me gustó leer. En mi casa no son cercanos a la lectura. Eh, entonces, en la casa crecimos sin libros, había 3 o 4 libros viejos por ahí, una enciclopedia por ahí que nadie abría. Entonces no tenía yo cercanía a la lectura, al hábito de la lectura. Ya hasta como por ahí de los 17, 16, como a los 15 empecé a leer cómics, como a los 17 empecé a brinqué a los libros, a los bestsellers, que el Código Da Vinci, Rius, como lecturas comerciales entretenidas, que sirven eso como para irse introduciendo a los libros. Y tengo, pues, mis manías. Cuando algo me gusta, me clavo. Entonces, me pasó con los videojuegos, me clavé y jugué muchos videojuegos. Luego con los cómics, luego con los bestsellers, y luego ya vi que había todo un océano atrás de autores y me fui metiendo y metiendo. Y cuando me di cuenta, pues ya sistemas computacionales no, pues simplemente iba como era un alumno ahí de cuerpo presente nada más, pero, pero sí, no estaba aprendiendo, no estaba curioseando. Mis lecturas eran cuentos, novelas, mucho cuento y mucha novela. Inclusive en la carrera de filosofía yo leía como los ensayos puntuales y de nuevo brincaba a la literatura, más que ensayos y teoría. Eh, y cuando me di cuenta, después de ponerme a leer así un par de años así enfervecidamente, pues empecé a escribir como en automático. Los primeros cuentos, así como versionar cuentos que tenían finales muy rosas, pues ponerles finales así súper trágicos y sanguinarios. Eh, me recuerdo, por ejemplo, bueno, más que parafrasear, versionando cuentos de Horacio Quiroga, que son cuentos ya muy trágicos, y todavía poniéndoles finales más trágicos. Y sí, así como una especie de jugar, ponerme a jugar. Ya cuando me di cuenta, pues ya estaba considerando cambiarme de carrera, quería ponerme a escribir, contar cosas, me gusta contar cosas. No soy bueno inventando, más bien soy bueno como contando lo que ocurre alrededor. Entonces, pues ya fui haciendo ahí lo del cambio de carrera y dar la noticia en la familia, que fue como decirles, pues, no sé, que era homosexual o que, no sé, algo así, una noticia así bastante, sí, lo tomaron mal, como de qué vas a vivir, te vas a morir de hambre, ahí no hay futuro, todas esta clase de, sí, de comentarios así negativos. Sí, diste la noticia de que te cambiabas de carrera y fue como decir, todo este tiempo he fingido ser una persona con discapacidad. Pues sí, sí, sí. Ok, ya. Oye, y, bueno, mencionas que empezaste leyendo cómic y leyendo bestsellers y cosas así. De pronto,
Desde mi lado, yo soy fanático de esa literatura basura o esa literatura del corazón, como muchas veces le dicen, pero a mí me gusta porque, pues, en primera es, pues, lo que me puedo pagar, porque los libros como de la alta literatura luego son carísimos. Y también la otra es que es interesante leerlos porque en base a estos libros es como se forja la mayoría de personas que conforman la sociedad. Muchas veces estos libros que son como muy exquisitos o rebuscados son libros que no están al alcance de todos los públicos por los costos, por los lenguajes o por la complejidad y un bestseller está hecho justo para estar en el estante de una parada de autobuses o de un aeropuerto y que cualquiera puede agarrar y leer. ¿Tú ves de qué forma, desde tu perspectiva, cómo ves que pueda fungir este tipo de literatura para el desarrollo positivo, negativo, del que sea, a las personas con las que vivimos en el día a día? Te pregunto porque luego, pues igual en llamadas nos comentamos de libros y hablamos justo de, no, pues tal autor es, es bestseller, pero es como de esos autores que uno no quisiera ser, ¿no? Ujú. Sí, sí, pues luego en nuestras charlas es interesante eso porque platicamos desde Anne Rice hasta, pues no sé, esta señora rusa que escribió Voces de Chernobyl, Svetlana. Entonces, Alexievich. entonces hacemos como esos brincos de autores. Es un hecho que sí forman o deforman estos autores masivos, los que te encuentras afuera del metro, en el puesto de periódicos. Hay, por ejemplo, toda una cultura de los que crecieron leyendo Juventud en Éxtasis, por ejemplo, toda una generación, bueno, varias generaciones que fueron como obligados o por gusto propio que llegan a esos títulos. Y yo creo que con la llegada del Internet, pues se tienen más opciones. Eh, yo, por ejemplo, llegué a leer un librillo que se vende en el Sambors, y digo librillo porque en realidad es un libro de formato pequeño, te cabe así en la palma de la mano, es un cuadrito que se llama El Esclavo. Y pues fue como de mis primeras lecturas, todavía antes de los 20 años. Empecé como a los 17 a 19, así un montón de bestsellers. Entonces recuerdo haberlo leído y que o sea, como que me aburrió esta cosa así como muy superación personal, eh, algo ahí como aleccionador, pero ahí medio cristianoso el asunto, medio catolicoso, medio... mm, y entonces recuerdo que me sirvió mucho porque sí fue como así no quiero escribir. O sea, sí, para mí sí fue como revelador, así como darme cuenta que ese tipo de texto no me interesaría escribirlo y tampoco leerlo ya más adelante. Luego, en cuanto a las lecturas rosas, creo que más bien en libros como que no le meto tanto literatura rosa, pero sí podría aventarme películas. Yo creo que en películas sí lo disfruto más como, sí, como un churro ahí que me voy a aventar el domingo o el viernes por la noche. Pero en libros, no, ya como que ya no lo aguanto, o sea, 2, 3 páginas y lo boto. Creo que tiene que ver también por lo de mi chamba como corrector. Luego llegan trabajos así, novelas o textos, pues, en general de personas que se ponen a escribir. Y pues ya tengo suficiente corrigiendo eso como para aparte ponerme a leer cosas que van más o menos por ahí. Ok. Oye, ¿sabes que apenas hace 2 semanas un amigo con el que ando muy pegado ahora,
me hizo recordarte muy intensamente una madrugada porque me dijo, oye, espérate porque tú eres todo un huracán desencadenado y tú luego dices que yo tengo una personalidad muy huracanada. Y eso fue justo porque él me dijo, oye, ¿has leído este libro de Derecho Internacional? Y le dije, no, pues no lo he leído, pero pásamelo, ¿no? Lo compro y lo leo. Y me lo aventé en 3 días, pero me lo aventé en 3 días, como no es una lectura que yo acostumbro, pues se me hacía súper pesado. Entonces lo que hice fue empezar a leer de noche, casi como con libreta de adolescente de secundaria, haciendo cuadros sinópticos, la escala descendente y ascendente, los datos, haciendo subrayados y cuando terminé el libro en 3 días dije, oye, ya terminé el libro, tengo mis notas, ¿tú hiciste notas? Y me dice, no, pero espérate, porque yo te di el libro para que lo leyeras, o sea, no sé, te dije en diciembre para que lo compraras en febrero y empezaras a leerlo por ahí de julio. Y digo, no, Ajá. pues es que ya terminé de leerlo. Y tú cuando lees, ¿cómo lees? Porque yo también de pronto me topo a chicos más jóvenes que yo, que en algún momento fueron mis alumnos de prepa y que ahorita tendrán como entre 25, 28 años, Ujú. que pueden tardar, por decir algo, este libro que se llama Siddhartha de Hermann Hesse, ¿cómo se Ajá. pronuncia? Que es un libro también súper pequeñito, que Ajá. llevan años leyendo el libro y todavía no lo terminan, ¿no? Ujú. O también de estos mismos chicos que tienen desde que yo los conocí en la prepa, que están leyendo este libro que nunca he leído, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, Ajá. pero es así como estoy leyendo El Caballero de la Armadura Oxidada como si fuera puta, la gran revelación del cosmos, ¿no? ¿Tú Ajá. cómo es que lees? ¿Lees haciendo tus cuadros sinópticos o vas leyendo al madrazo? Sí. Te pregunto, ¿cómo lees por tu misma profesión, a lo que te dedicas como Ujú. corrector de estilos y como escritor? Sí, exacto. Yo leo, sí tengo como que varias chips, como el chip de lector que lee por gusto, el chip como de corrector y el chip como de autor. Entonces, a veces voy con el ojo crítico de, ay, esas comas no deberían de ir así. A veces voy como recolectando frases que me gustan, subrayo mucho, a mí me gusta mucho subrayar. Por lo tanto, tardo bastante en mis lecturas. Me gusta mucho parafrasear también. Entonces, me encuentro líneas que me gustan y empiezo como a transcribirla, parafrasearla. Y entonces mi lectura se vuelve muy, muy lenta. Y, por ejemplo, ahorita me la deja, muestro, es que justo que me dices que cómo lees, justo aquí en el buró de un lado tengo una novela que se llama La Casa de Hojas, que es una novela de terror experimental. Y luego tengo un libro de aforismos de Max Au. Luego tengo un libro de poesía de Wisława Szymborska. Y luego tengo un cómic Ok. de la DC, que es el Kingdom Come, que es una novela gráfica ya con los héroes Superman y Batman y ya enruquecidos, ya viejitos. Eh, Entonces brinco de libro en libro, además de que subrayo mucho y tardo, brinco, brinco entre libros. Ya no puedo leer, ya no puedo empezar un solo libro, leerlo, terminarlo y luego ir a otro libro. Ya es como esta cosa como la pantalla del celular que tiene muchas ventanitas abiertas, también me pasa ya con mi lectura en físico. Ok, oye, ¿y cómo ves esta situación en la que, digo, tú eres de profesión escritor, por decirlo de una forma, pero luego gentes que tenemos en común, incluido yo, no, de pronto hemos salido en estos últimos años escribiendo y hemos hecho esa transición de ser músico a comenzar a escribir, de ser artista visual a comenzar a escribir, o de estar trabajando como en otros territorios y empezar a escribir. Pareciera que todo mundo tiene
una historia. De pronto hace años se puso muy de moda como esta frase de escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo, como las cosas que uno debía hacer en la vida, ¿no? Pero también hace poco te compartía igual por WhatsApp, no sé si lo oíste, una nota del periódico El País en donde un editor inglés decía que es falso eso de que todos tenemos una historia que contar, que quizás sí es divertida e interesante en la sobremesa de una fiesta, pero eso no significa que pudiera ser interesante para invertir todo el dinero y el trabajo humano que requiere la publicación de un libro. Ujú. Sí, pues la nota esa que mencionas, todavía sigo sin leerla, la tengo pendiente. Ya hace como 15 días de eso. Yo pienso, y bueno, y a mí me gustan los autores que no se dedican estrictamente a la literatura. Eh, yo pienso que sí es importante nutrir la pluma, la experiencia con vivencias, con experiencias, con anécdotas ajenas. Y en ese sentido, me parece me apetece más como estos autores, eh, sí, que pisan varios terrenos a la vez. No creo que sea un requisito tener formación académica. De hecho, yo entré a filosofía iba a entrar a letras porque quería ponerme a escribir. Afortunadamente, conocí a algunas personas que habían estudiado letras y alguna me dijo de manera explícita y otra no me lo dijo de manera explícita, pero sí que es- habían dejado de escribir entrando a la carrera de letras. Eh, y luego yo empezaba a notar que de una u otra manera se acartonaban, se volvían exquisitamente técnicos, muy pulcros, y a mí me interesa más como pues, la literatura y cualquier expresión creativa me interesa más como es esas expresiones más viscerales, más sucias, más humanas, que tengan como esos claroscuros. Entonces, afortunadamente como que me cayeron esos 20 a tiempo y me metí mejor a filosofía con la intención de ponerme a leer más que a aprender la técnica, el canon, en vez de mamar el canon académico. Entonces, por este lado, yo creo que sí es importante, al menos a mí sí me interesan los autores que pisan varios terrenos, pero también es una realidad que sí que hay un montón de gente y no nada más en la literatura, lo debe haber en la pintura y en la música y en la danza y en la política y en etcétera, de terrenos que no es su fuerte, no están del todo en esos terrenos y pues como se dice coloquialmente, le andan haciendo la mamada en realidad. Y, y deberían todavía como de prepararse, de nutrirse todavía más. Hay toda una generación noventera de poetas que no leen y por la facilidad de publicar en internet, pues ya no hay como un tallereo, ya no hay como una especie de crítica si no la técnica y quisquillosa, pues al menos una crítica eh, rambla así a ras. Eh, y entonces pues ya se puede publicar cualquier cosa y, y sí, pues no hay como grandes referencias, no hay propuesta ahí de juego, no. El vocabulario, pues es así el vocabulario de 30 palabras y se acabó. Entonces sí pienso en eso, que también debe de haber ahí como una especie de autocrítica. Bueno, bueno, al menos a mí sí soy como bastante crítico con lo que hago. Y puede estar mal, pero por lo menos sí le doy vueltas. Ya cuando yo creo que ya está cerrado, que ya no tengo más para darle, mm, al menos ya varias desveladas sí le dediqué. Ok. Oye, ¿y tú cómo,
comenzaste a, a escribir. Te pregunto esto, o sea, ¿en qué momento dijiste, a ver, ¿dónde está mi cuaderno y mi lápiz? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me fascina Stephen King, o sea, Ujú. Stephen King, publique lo que publique, yo lo compro. Ajá. Y ni siquiera me lo bajo de internet, o sea, son de esos artistas a los que yo sí le invierto porque sí me siento como con el compromiso de fan de aportar económicamente a la casa de estos Ujú. artistas, como Stephen King. Entonces, en un momento, pues yo empecé a leer y me gustaba mucho y yo intenté agarrar y ponerme a escribir y sí escribía, pero no me gustaba y luego quería comparar todo el tiempo lo que yo hacía con lo que hacía Stephen King u otros autores que a mí me gustaban, pero llegó el momento en el que llegó a mi casa el libro de Stephen King que se llama Mientras escribo, que prácticamente es como una guía de cómo empezar a escribir. Y venían cosas, como por decirlo de una forma, ¿no? Reglas tan básicas como no inventes, escribe lo que te rodea, porque el terror está en tu propia casa, en tu propia mente y en tu propio vecindario, ¿no? Entonces no necesitas inventar, más bien necesitas observar y empezar a escribir sobre lo que te rodea. Y en ese momento dejé mis escritos anteriores y fue cuando ya me comencé a dedicar a escribir, pero fue que leí ese libro y empecé a escribir durante 2 años y terminé con el libro que creo que todavía está en tu casa esperando la corrección de estilos. Sí. Mm. Pues, ¿y cuál era la pregunta? ¿Cómo empezaste tú a escribir? O sea, ¿qué fue lo que te detonó a ti a escribir? Creo que sí fueron los cuentos de Horacio Quiroga, que es un cuentista uruguayo de terror. Mm, y eso, estaba leyendo los cuentos y me gustaron. Tiene este clásico de la gallina degollada, un final así trágico, trágico. Y entonces fue como darme cuenta de que sí, o sea, de que los finales rosas, que estaba muy acostumbrado en historias así tipo Disney, eh, pues eso, como darme cuenta de que en los libros se podía contar un final totalmente sangriento, triste. eh, creo que a partir un tanto de ahí también fue como el darme cuenta de que se podía contar lo rojo, lo triste, lo negro, lo sucio. Mm, y sí, pues como a los 19 más o menos. Luego empezar a ir a talleres así locales, diplomados, todo eso. Que en mi caso yo sí lo agradezco, sí, sí fue como llegar con autores, con lecturas que me gustaron mucho, el buleo de los profes y de los compañeros y todo eso. eh, para mí sí fue como divertido, entonces no lo tomé como traumático. Mm, Entonces, pues sí, en mi caso fue más eso, como de leer y emocionarme y empezar a querer contar yo mis debrayes. Ok, oye, y ahorita que dices lo de Disney y lo de lo rosa, de pronto, igual en estos últimos años, con todo el movimiento feminista, eh, ha surgido como esta tendencia de censurar a Nabokov con Lolita, pasar del principito a la principita, eh, censurar Caperucita Roja, y hacer como estas modificaciones literarias que no sé tú como escritor, ¿cómo ves esto? ¿Avalas este tipo de conductas que se está viendo en esos últimos años? ¿O consideras que hay otros caminos para conseguir equidad, igualdad y respeto a los derechos de la mujer? Ujú.
Eh, no, todo el tema de la censura se me hace bastante escabroso. Lo de la corrección política, el políticamente correcto, también me parece bastante peligroso. Yo pienso que el terreno de la ficción, pues es eso, es ficción. Entonces, sí que se pueden cuidar ciertos estereotipos. También creo que sí es cierto que es que lo veo con algunos contactos ahí en mi Facebook, sobre todo más jovencitos, que no logran pescar muy bien entre líneas los tonos irónicos, el sarcasmo. Entonces, una postura crítica, en ocasiones, pues no lo ven como una postura crítica, lo ven como si estuvieran aplaudiendo tal actividad. Lo veo, por ejemplo, no en literatura, sino en esta serie norteamericana que se llama Mad Men. Es una serie que duró como varios años, se aventó como 7 años, creo. Eh, muy buena. Unos publicistas neoyorquinos en los 50 y muestra un escenario totalmente machista, misógino de la época. Y entonces hay personas que no lo aguantan, o sea, primero, segundo capítulo y lo botan por el machismo. Pero no es que la serie esté promoviendo al machismo, más bien está retratando esa conducta y yo lo percibo desde hasta una postura crítica. Entonces yo creo que muchas de esas actividades o reacciones están ocurriendo a diestra y siniestra, sobre todo con gente más joven, veinteañeros, yo creo, porque luego platico con personas ya, no sé, feministas de 40, 50 años y ellos tienen una postura pues totalmente distinta a lo que generalmente se encuentra uno en redes sociales, que es como algo más juvenil, por así decirlo. Una cosa más reaccionaria, sí, reaccionaria, por así decirlo. Ok, y lo de chiques, todes, ellos, nosotres, Ajá. ¿cómo te pega tú que te dedicas a la palabra? A mí me gusta, a mí me gusta y veo que causa un montón ¿cómo dicen esto? Les da mucha comezón en la cola a muchas personas, sobre todo a los puritanos de la ortografía, eh, que al mismo tiempo, si la RAI no lo avala, ellos a muerte con la RAI, pero si dentro de 15 días la RAI lo avala, lo avalan ellos también. Entonces me parecen como posturas muy, sí, como entre abuelites, por así decirlo, eh, que les causa como mucho escorzor. Yo lo entiendo más por el lado de, sí, como un acto respuesta, como un posicionamiento, o sea, no lo veo como una cosa práctica en un memorándum o algo por el estilo, más bien sí, es una decisión y entiendo esto de querer y necesitar visibilizar esa diversidad. Entonces, por ese lado, a mí sí me gusta. Y yo, por ejemplo, trato de jugar, entrar y salir. Pero, pero sí, yo creo que luz verde de mí para la X, la terminación en ES. Sí, sí lo veo ahí como una especie de travesura colectiva, pues. En arrobas también, ¿no? Sí, el arroba lo siento un poquillo más, ya eso es como mi percepción, lo percibo un poco más, eh, un poquillo más juvenil, más adolescente, pues.
Y el X hasta me parece así, hasta simbólicamente, sí, pues encierra más, tiene más peso ahí la X. Ya, ok. Oye, y a mí lo que me ha pasado también ahora en este último año pasado 2020, fue que retomé algunas lecturas de esas que son a través de sagas, de Ujú. justamente de Anne Rice, y Ajá. leyendo sus últimos libros de las crónicas vampíricas, de pronto caí en cuenta, bueno, no sé si a mí ya me está afectando todo este posicionamiento modernista, pero caí en cuenta de que es literatura neonazi, porque todos son blancos, 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 de ojos azules, 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 de pelos rubios, rubios, rubísimos, y es el estereotipo de macho alfa, alto, musculoso, bien parecido, quizás un tanto gay por el exceso en el cuidado, pero son cuerpos perfectos y pareciera que en este tipo de literaturas específicamente no hay cabida para como para las deformidades o para las discapacidades o Ajá. para los otros cuerpos. O sea, no hay un vampiro con obesidad o no hay un vampiro con discapacidad, porque al momento de que te dan el don vampírico, tu cuerpo se transforma y se vuelve perfecto. Y entonces, no sé si a ti te ha pasado de que ahora lees cosas que ya leíste hace 10 15 años y te das cuenta que hay, no sé, como estereotipos o rasgos discriminatorios o algo que antes te gustó mucho y ahora ya no te gusta. Ajá. Sí, sí, sí. Ya me pasa pues a todo momento, como que ya se activó ese chip, esa parte del software y, y sí, sobre todo con lecturas viejas, clásicos, o clásicos incluso del siglo pasado, o sea, hits de los 80s, de los 90s, sí, sí surge esa interrogación. A mí me surgió mucho, me inquietó mucho. Hay una serie que se llama Dark Crystal, El Cristal Oscuro. Es una película ochentera que fue como un proceso muy ambicioso de Jim Henson, que es el creador de los Muppets. Eh, con los Muppets se hizo famoso y toda esta cosa lúdica, infantil, pero hizo esta película de culto con Muppets, un mundo totalmente fantasioso y con unas figuras, por un lado, muy bellas, los protagonistas que son buenos, y los antagonistas, unos títeres, cuervos horribles, feos, feos. Y entonces Netflix rescató la idea e hizo una serie. Y estaba viendo la serie y visualmente y los sonidos, la animación, todo como resuelven los títeres, es, es hermosa, es los colores, los movimientos de los títeres. Y luego el primer capítulo que salen los cuervos estos malos que son horribles, horribles, cuervos deformes con un pico nariz así con protuberancias, colores oscuros, ropas así muy exageradas, voces feas, hasta su vocabulario es como un rimbombante feo. Eh, y los buenos son elfos como tipo hámsters pequeñitos, muy bellos, muy bonitos y son extremadamente bondadosos. Entonces, aunque les estén haciendo mal, ellos siguen siendo buenos. Entonces, como que me brincó muchísimo eso, como que cuando empezó la serie y vi los cuervos, pensé por un momento que esos feos iban a ser los buenos y que los malos iban a ser los otros. Y luego ya vi que no, que se fue por el lado normal y me inquietó muchísimo eso. Y empecé a escribir un texto que es ya como una especie de parodia de eso y de Juego de Tronos y eh, que yo llamé los arrastrantes blancos.
empiezan a surgir en varios países seres que se arrastran, son como humanoides y la gente los empieza a matar en los pueblos y a las orillas de las ciudades, pero ni siquiera les preguntan, no hacen comunicación ni nada, o sea, simplemente los ven que empiezan a llegar arrastrándose y los matan, los exterminamos por el simple hecho de que se ven feos. Entonces, no sabíamos si traían buen rollo, si traían enfermedades, si eran nobles, si eran comestibles, ¿no? Los empezamos a matar así de inmediato y entonces, eh, pues eso, me surge a partir como de ese de Braille que me brincó al estar viendo eso del Dark Crystal. Ok. Oye, y fíjate que también en estos libros que ahora estoy leyendo como de política internacional y de organizaciones empresariales, y que te repito que son libros que no son los que acostumbro y por tanto tengo que hacer cuadros sinópticos y resúmenes para no aburrirme y no quedarme dormido. Y yo me he dado cuenta que hay siempre un elemento en estas grandes empresas multimillonarias que podrían catalogarse de globalizadoras y capitalistas, blanquistas, extremistas. Hay un principio fundamental que es el amor, ¿no? Y de hecho en estos cuadros sinópticos que hago, mi resumen final es la frase, el amor lo vence todo. Y compartiendo con la gente con la que estoy trabajando ahora, les digo, pues es que sí, o sea, para tener los grandes millones del mundo y para poder hacer las grandes empresas exitosas, pues la base fundamental es el amor y a partir del amor la confianza y a partir de la confianza la amistad y de ahí todo el rollo empresarial. Y yo eso mismo he detectado en libros, incluso como las crónicas vampíricas de Anne Rice, que te digo, se me hacen ya como casi neonazis. También en los libros de J.K. Rowling, como que siempre hay esta tendencia al amor. ¿Tú ves eso mismo en la literatura, tú como escritor? Mm, Porque incluso, perdón, incluso aunque sea terrorífico, resulta que tiene al final su corazón bueno y bondadoso, ¿no? sí, pues sí, sí que está presente en, pues si no es que en todas, en la gran mayoría de las obras, el amor. Y pues es que son de esos temas fundamentales en el ser humano. El amor, el dolor, la pérdida. Mm, sí, sí. Por ejemplo, el que estoy leyendo ahorita de La Casa de Hojas, que es de terror ahí, como ciencia ficción. eh, Aunque están pasando cosas muy raras en la casa y en el texto del libro, pues sí que hay una historia de amor ahí entre el protagonista y su pareja. Entonces, pienso en esta película de ciencia ficción, la de Interestelar, que están planteando toda una situación ahí con hoyos negros, que es bastante especulativa y con apoyo de físicos que han ganado el premio Nobel y todo esto en la vida real. Eh, y nuevamente está presente ahí como el tema del amor. Entonces podría ser que nos hemos equivocado durante 2500 años de historia occidental. eh, o podría ser que en realidad ahí esté la clave y aunque nos han insistido tantos miles de años, no terminamos de pescarlo. Oye, ¿y el amor lo vence todo o lo vende todo? Mm, Pues yo no sé si lo venza todo, no lo sé. Me gustaría creer que sí lo vencería todo, pero no sé si en la práctica lo vence todo. Y, y no, en el mercado no creo que haya mucho amor.
Eh, la industria y el mercado creo que son cosas lejanas de la alegría, del cariño, más bien creo que esos huecos están muy grandes y precisamente esos huecos de cariño, esos huecos de camaradería, pues se tratan de rellenar con un montón de cosas que no necesitamos. Entonces sí, no le creo al mercado y a la industria cuando me hablan de amor. Entonces, sí, no ahorraría para comprar amor. Ok. Bueno, ahorita en este tiempo nadie puede ahorrar, créeme. Entonces, Sí. sí, de entrada. Oye, ¿y cómo, o sea, volviendo a los amigos, veo el libro Mirar mirándome de Mari Carmen, que es chiquititito, súper pequeñito, y veo el libro que yo escribí, que es en versión de muchos algo monstruoso. Ajá. Y la pregunta que me resulta para ti es, tú como corrector de estilos, mm, ¿cómo, cómo abordas un libro en estas dimensiones? O uno muy pequeño o uno gigantesco. Hay un modelo estandarizado de páginas, hay un libro por excelencia o un modelo de libro por excelencia que uno diga, ah, tiene tantas cuartillas, es publicable. Es menor a tantas, no lo es. O es mayor a tantas, tampoco lo es. Ujú. No, pues yo creo que sí, ya varía mucho, de la necesidad de los autores en querer contar cómo lo van a contar, y luego es eso en un terreno, y luego en otro terreno ya es lo práctico, mercantilmente hablando, comercialmente hablando. Eh, Veo las necesidades de autores, o sea, veo que tu necesidad de contar por lo general se desparrama y sí, si te dan 500 páginas, lo vas a hacer de 1500 páginas. Si te piden 5 fotos, seguramente vas a o enviar más fotos o esas 5 fotos de alguna forma se van a complejizar o van a crecer. Entonces, sí, más bien yo diría que ya son las necesidades de la obra, de lo que se quiera contar, y luego ya también moverá sus hilos ahí el mercado, que luego si se lo dejamos en las manos al mercado, pues van a, van a ser pues clones, un montón de productos podrían ser un montón de clones. Que, Que es, por ejemplo, lo que luego me topo con algunas películas así muy de que Transformers, Rápido y Furioso, las series de los Power Rangers y todo esto, o sea que ya es una fórmula así súper identificado y es la misma película. eh, yo diría que hagan 1 o 2 películas y ya no hagan la 4, 5, 6, 7. O sea, que ya con 2 películas y que si las quieren seguir viendo las vuelvan a ver. En vez de estar gastando un montón de millones en la tercera, cuarta, quinta, sexta, no sé cuántas más Ya. películas. Oye, y entonces, ¿qué importa más? ¿Lo que el autor quiere, lo que la obra puede dar o lo que la editorial impone? Eh, Te pues yo le ríes daría porque es más. una pregunta, te ríes porque es una pregunta idiota o porque es una pregunta difícil. No, pues por lo difícil y porque en realidad yo le apostaría a las 2 primeras cosas y no, sí, no le daría cabida a la tercera, pero la realidad se mueve de otras formas. Entonces, pues eso, viejo. Yo le daría mis votos a los primeros 2 puntos, pero pues eso, el mercado impone. Es como esta frase de ¿cómo es esto de uno propone, Dios dispone, el diablo
Lo descompone. descompone y el mercado llega y algo más hará con todo el desmadre. Ya. Oye, y la propiedad intelectual, porque de pronto, pues eso es como muy debatible, ¿no? Qué cosa es tuya, qué cosa es mía. En un juicio legal yo puedo decir, no, pues es que fue mi idea o yo lo escuché, no sé, es parte de la memoria colectiva. ¿Cómo ves la cuestión de derechos intelectuales? Ujú. Es un tema que me interesa porque me llegaba a inquietar hace tiempo. Eh, Empiezo a leer y cuando empiezo a leer empiezo a parafrasear. Empiezo a escuchar canciones y mientras más escuche ciertas canciones, más me gustan, empiezo a modificar versos. Eh, y pues lo mismo ocurre con películas. Ves una escena que te gusta y ya en vez de que aparezca Ricardo Darín, pues ya pones a tu tío en versión mexicana. Entonces, mm, iba por ahí un tanto al principio y sobre todo en el terreno escrito, sí que, sí que lo practico un montón. Y mi forma de estar tranquilo era pues mencionar esto de que era como una sección que yo le llamaba manoseando al otro, manoseos literarios, porque veía que había muchísima policía de la propiedad. Pero luego que me fui clavando, me fui topando con la escuela del plagio, eh, de la cual la fundadora, si no la fundadora, uno de los fundadores es Viviana Benchushan, una escritora ahí de la Ciudad de México, que juega con todo esto del apropiacionismo, el plagio, el copy-paste y un montón de técnicas creativas que me gustan a mí, que las practicaba yo de manera silvestre y y yendo a sus talleres, pues empezamos a platicar, a leer, a dialogar y llegábamos al punto de que a los que les puede precisamente mucho, pues es a la industria, es al mercado, es a la academia, a los creativos no o no tanto. Es decir, la música, el blues, o sea, es una repetición desde hace un montón de tiempos y no está esta cosa, eh, sí, pues esta cosa quisquillosa de yo inventé este, esta tonada, este ritmo y es mío y me vas a pagar cada que se reproduzca, sino que más bien, pues eso ha sido como algo que para el bien común, en realidad, para el bien común. Y, y entonces me fui como desembarazando por ese lado y darme cuenta de que en realidad, por lo general, sí son inquietudes más de los que quieren lucrar. En muchos de los casos ni siquiera son los autores, sino sus herederos o sus editores. Entonces, muchos de los casos no son los músicos, sino las disqueras. Y todas esas ganancias, pues gran parte se la tragan las mismas disqueras o los editores. Y, y el creativo, pues en realidad está haciendo otras cosas. Entonces sí fue algo que me empecé como a clavar un poquillo y a mí no sí, a mí ya no me empachan, sí eso con el copyleft, que es lo contrario al copyright, que es como esta cosa más horizontal, eh, comunal, por así decirlo, así como pues tómalo y si me das reconocimiento, chido. Hay como una especie de ética creativa por ahí, de mención, está la cosa de los guiños también, que me parece algo muy rico cuando estás leyendo y se, ya en un debraye yo digo que se puede percibir cuando es el plagio malintencionado y cuando es un guiño y un homenaje en realidad. Entonces,
pues yo me plantearía así un tanto. Ok. Oye, y bueno, yo tuve una escolaridad muy desastrosa y dentro de esa escolaridad desastrosa, la historia de México jamás me gustó. Ya de adulto me di cuenta que no era que yo repudiara a mi país o a sus literaturas, sino que la manera en la que te la presentan dentro de las escuelas es siempre muy honorable, inalcanzable, escultórica, fría como los bronces, Ajá. y de superhéroes, pero de un superhéroe perfecto al que no puedes pescar en ningún acto que sea inapropiado o antiheroico, ¿no? Ajá. Y empecé a descubrir a través de programas de televisión de otros países la propia historia de México contada como en una forma más amena, más ligera y que resulta más interesante. En este caso, yo hasta hace unos años yo decía que a mí no me gustaba la literatura latinoamericana porque era horrenda, ¿no? Ajá. Todavía lo sigo diciendo. Y yo en ese tiempo creo yo que me hice como de esa idea o de ese estereotipo, porque cuando yo empecé a leer eh, siguiendo un canon, como los clásicos de la literatura universal, los Ujú. clásicos de la literatura latinoamericana, y alguien me decía, oye, lee esto, y yo no es que no está en la lista de los clásicos, voy en el número 9, y no puedo leerlo porque incluso ni está, o si está, es hasta el número 15 que me toca leerlo, ¿no? Ajá. Y se me hacía una literatura bien acartonada porque ni siquiera la disfrutaba. ¿Tú cómo ves estos procesos de seguir un canon, de seguir como los 10 libros de la literatura mexicana o conoce Latinoamérica a través de estos 5 autores latinoamericanos? ¿Y cómo ves la literatura de nuestro país ahora? Ujú. Pues a mí me emociona un montón, pues sobre todo ya más lo contemporáneo, porque es un hecho lo que planteas, o sea, sí, la literatura de principios del siglo XX, nacional y latinoamericana, eh, y hasta europea, es como estas obras muy solemnes, muy correctas, moralinas incluso en algunos casos. Entonces, sí, hay como una frialdad, hay como una pesadez. eh, mm, yo creo que todos estos artículos de las 5, las 10, las 20 novelas hit de Latinoamérica del momento y todo eso, a mí me gustan, creo que es como una forma de acercar precisamente lo que se está haciendo. Mm, yo lo viví, es decir, yo tenía esta idea de que pues, sí, solo iba a leer bestseller porque era como una garantía de que me iba a entretener y luego brincar a los clásicos y no salir del siglo XIX, de los rusos, los ingleses. eh, y cuando empiezan a llegar autores ahí mexicanos, cubanos, mm, chilenos, sí, o sea, me gustaron muchísimo y darme cuenta que era como formas de contar cosas que yo estaba queriendo empezar a contar. Entonces eso me gustó mucho y, y yo estuve trabajando muchos años haciendo círculos de lectura en Torreón y en la Ciudad de México. Y y lo que yo hacía en esos círculos de lectura, y creo que por eso gustaban, es que llevaba los cuentos que a mí me emocionaban mucho, mucho. Entonces, cuentos que tardé en llegar años,
pues yo los llevaba a mi círculo de lectura, entonces personas que tenían muchos años leyendo puros clásicos se daban una refrescada rica, y las personas que estaban empezando a leer, pues se estaban encontrando con material bastante juguetón, bastante innovador, bastante inquietante. Entonces, creo que ese era el encanto de los círculos de lectura que llegué a dar, que era material que me emocionara mucho, 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 que me gustaban mucho los cuentos. Entonces los leía como muy emocionados, los leíamos muy emocionados, los comentábamos, y no nos clavábamos en tecnicismos, sino más bien pues en emociones, en anécdotas incluso, ya de que ese cuento nos llevaba a tal anécdota ya personal y ese tipo de cosas. Y en ese sentido, pues sí, pienso en mis maestros de secundaria y prepa que no eran grandes lectores, entonces sus referencias eran pues reducidas, súper clásicas, y cero tacto para fomentar o estimular ahí el gusto por la lectura. Ok. Oye, y Valeria Luiselli, Bernardo Esquinca, Carlos Trejo. Pues ahí andan, y cada uno eh, bastante chambeador en sus terrenos. Eh, pues es innegable que se ponen a chambear en sus terrenos. Desde la Valeria hasta el Carlos Trejo, sí, se ponen a picarle. Sí, sí te han gustado bueno, de Valeria y de Bernardo, sus Sí, libros, su literatura de ahora, lo que es ahora la literatura mexicana, ¿no? ujú, sí, sí. De Valeria leí su libro de los ingrávidos y me gustó mucho, mucho. Bernardo Esquinca, algunos cuentos que me han gustado. Eh, y Carlos Trejo, pues me emocionaba la pelea con Adame, pero pues al final ya no hubo eh, pues chingazos en forma. Entonces, sí, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho la microficción. Eh, hay un chico, Edgar Omar Áviles, eh, que hace unas microficciones que me emocionan mucho. Alberto Chimal, que es un toluqueño, me parece que es toluqueño, pero tiene mucho tiempo en la Ciudad de México. Oscar de la Borbolla es un filósofo que escribe cuentos y novelas, también hay muy divertido. Eh, Incluso revisitar pues, a clásicos así como Pedro Páramo, la misma Elena Garro, que ahorita está teniendo así sí, una buena acogida entre los lectores. Mm, Nelly Campobello, una microficcionista mexicana, chihuahueña, buenísima. Pero ella, por ejemplo, era del post-revolucionaria, y son textos muy pequeños y así súper contundentes y crudos, fríos de que te dejan fríos, así como de, güey. Sí, como esa crudeza de la revolución. Eh, pero sí me gusta a mí lo mexicano, lo latino. Sí, sí, le entro con gusto. Ya. Oye, y hace minutos atrás mencionabas a la academia. Ujú, Eh, Artistas que crean desde la discapacidad. ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? No, nada más. Esa frase es contundente. Ah, sí, sí. Pues saludos ahí a los colegas Ok. académicos, que da para todo un debate ahí.
yo mismo luego me reconozco creando a veces desde la discapacidad y a veces, pues eso que no tiene nada que ver con la discapacidad y nada más es una necesidad de querer contar otras cosas. Entonces, pues eso, es como algo ahí que entra y sale, entra y sale. Y por otro lado, sí que ha sido un tema que he tomado, lo de la discapacidad, mi discapacidad, colaboraciones con otras discapacidades. A partir de hace como 2 años que llego ahí a los discreantes, porque antes de eso pues no era como un tema que me diera curiosidad mi discapacidad o las discapacidades. Más bien andaba como tecleando sobre otros temas ahí. Ya. Oye, ¿y qué discapacidad tienes? Mm, Motriz, tengo una discapacidad motriz a raíz de un accidente automovilístico desde hace como 29 años más o menos. Y a raíz de eso pues ya quedo en silla de ruedas y ya todo el kit de achaques por la mala postura y todo ese tipo de medicamentos que no tendría que haber tomado de niño, mucho descuido de fisioterapia y cosas por el estilo. Ya me hicieron allí un paquete eh, fisiológico, orgánico, ya con una especie de crónico degeneración eh, considerable. Ok. Oye, ¿y cómo vives tu discapacidad ahora? Ahora en contexto Ahora coronavirus, en contexto coronavirus, ahora en contexto 2021, ahora en contexto donde ya le pones más atención a tu discapacidad. Digo, no es porque antes no le pusieras, pero tú mismo acabas de decir que antes tecleabas sobre otros temas o territorios. pues ahora mismo me percibo, es decir, mi discapacidad no es la que me inquieta, ni la discapacidad social en cuanto a situación eh, de accesibilidad arquitectónica, sino es este momento discapacitante en el que nos encontramos de manera global. Es decir, el mundo está en un momento, eh, sí, pues está ahí enfermo, está enfermo y a partir de ese malestar global, pues nos está discapacitando a un chingo de personas en distintos terrenos y en mayor o menor grado. Eh, entonces ahorita más bien mi inquietud no va hacia la mía, sino a este estar eh, planetario, que son como expresiones que suenan muy mamalonas, pero es una realidad, o sea, es una situación planetaria, es una cosa ahí global. Eh, y pues ha sido un año bastante espeso, con sus claroscuros, pero no lo repetiría, no lo repetiría. ¿Ya has sacado cosas buenas de ese tiempo? Sí, sí, creativamente el claustro me dio para ponerme a leer y a escribir y a revisar material. Y el 2020 para mí fue el reencuentro con el teclado. Me puse a teclear como no había tecleado, yo creo que como en 6 años. Y empezar a enviar a convocatorias, a premios nacionales, eh, que algunas no han dado resultados y otras dieron y no le pegué, pero fue, pues eso, como volver a plantarme
frente al teclado y ir desoxidándome, porque sí me había oxidado un tanto. Ese lado como por el lado creativo personal. Por otro lado, algunos proyectos a distancias, talleres, como alumno de talleres, ahí con conocer a Laboratorio de lo Invisible, con Dana y Moy, eh, algunos talleres de poesía, el profe Ricardo Yáñez. Entonces, pues sí, no ha sido mi- mis prácticas favoritas a distancia y de modo virtual, pero ha servido para mantenernos ahí un poco a flote y seguir interactuando con otros curiosos. Pues Ya, nuestro mismo proyecto del documental también es ahí como algo que sirve como a darle vuelta al hámster. sí. Oye, ¿y ya has escrito Retrato Esperpento y Esto no es un Lacols? Ujú. Y tienes en la mira o estás describiendo o algo con relación a otra publicación tuya? Sí, tengo ahí eh, varios proyectitos en gestación, se están gestando, pero dos así ya mucho más definido es una crónica sobre pues, precisamente claustro y pandemia y discapacidad e inquietudes pues ya personales, sentimentales, cosas que retratan ahí un poco pues mi percepción de la Ciudad de México y mi percepción de la ciudad de Torreón, porque he estado yendo y viniendo de estas dos ciudades. Eh, entonces, pues eso, como un registrar todos esos movimientos durante el 2020 y ya está terminado. Por ahora está inédito. Entonces habrá que buscarle, pues, interesados en publicarlo. Y otro proyecto que me gusta mucho y es como más recreativo para mí, es como un juego, es durante 7, 8 años he estado registrando y recopilando frases que escucho a las personas, al taxista en el metro, mientras espero en algún consultorio, en la fila de las tortillas, entrevistas que escucho en la tele, pues prácticamente estar cazando frases que la gente dice sin darse cuenta y que a mí me resultan bastante interesantes, juguetonas, raras, ya sea porque modifican la sintaxis o dicen algo así muy poético pero a la vez muy coloquial. Y entonces he recopilado así un montón de frases. Yo creo que más de 200 frases y también me puse a transcribirlas porque las tengo en dos celulares, en una en una tablet, en la laptop, en varios archivos de la laptop. Entonces, como empezar a juntarlas todas esas. Y pues sí, la crónica, creo que va a ser difícil encontrarle quien la publique. Lo otro que es prácticamente un juego, pues a ver qué pasa. Y cuentos Ya. también. Oye, y ahorita También ando escribiendo cuentos. Pero dale, sí, andas dale, escribiendo dale. cuentos. Sí, también algunos cuentos que es con lo que empecé a escribir en mi vida y ahora pues empezarlo a retomar otra vez. Ok. Oye, y bueno, olvidé lo que te iba a preguntar. Ya me acordé. Oye, y ahorita estás trabajando con corrección de estilos de algunos otros autores, amigos o así. Pues por lo general son desconocidos. Hay un poco de freelanceo y artículos. Trato de huir
de las tesis. Me cuesta mucho trabajo el tono académico. Entonces prefiero más, pues sí, si son cuentos, artículos, novelas, pero incluso eso ha bajado también un poco. Sí, como que las prioridades ahorita en el mundo son otras. Entonces no anda autopublicándose mucha gente por ahora. Ya. ¿De qué te mantienes ahorita en este tiempo pandémico? Pues ahora mismo tuve que regresar a casa de mis viejos y pues eso ha sido también ahí un refuerzo, porque no tengo que pagar ahí la comida, la luz y esas cosas. Eh, Colaboraciones de textos y para revistas. También estuve escribiendo en el 2020 para algunas revistas y la corrección. Más que nada eso ha sido como lo que ha estado ahí poquiteando, viejo. Ya. Pero exactamente es poquiteando. Sí, sí, dio un bajón así considerable. Ya. Oye, y cómo, o sea, regresando a mi libro que tienes en tu casa en México, creo todavía, Ujú. ¿qué piensas al ver un texto de ese volumen? Ya no que sea mío, sino que sea de ese volumen. O bueno, sí, con ese volumen y además que es mío. Ajá. Mm, Fíjate que cuando empecé en el mundo de la corrección, eh, yo escribo microficción, entonces son en 5 líneas te basta para contar algo. Una página ya es mucho. Y entonces ver un libro como el tuyo de 1500 páginas en Word eh, es sorprende, es sorpresa. Pero a lo que iba con lo de mi comentario de cuando comencé en la corrección, empezaba a revisar los textos ajenos y notaba que podían ser textos muy malos, muy malos, con ideas eh, refriteadas y mal contadas, pero, pero siempre me sorprendía que se podían aventar 50 páginas, 80 páginas. O sea, dedicarle el tiempo para sentarse y ponerse a escribir 80 páginas de, de tarugadas o de genialidades, me sigue sorprendiendo a mí hasta la fecha. El compromiso con esas Con tonterías o estupidez. con esas genialidades. Sí, sí. Y entonces cuando veo tu libro de 1500 páginas que son dos ladrillos engargolados y eh, sí, con estos aros de metal en el lomo, pues sí, fue así una sorpresa el tiempo, la cantidad de tiempo. Y por ejemplo, eh, bueno, es que es eso, más bien te quiero preguntar eso, ¿tú lo tecleabas, lo dictabas, lo tecleabas a ciegas o ya estás súper familiarizado con el teclado y entonces no importa aunque no lo veas? ¿O cómo había sido ese proceso de escritura? Ya. Bueno, pues de entrada, gracias por decir que son tarugadas, que es malo y que es un refrito. Eso, supongo que ya lo leíste para decir todo eso. No, sí, En ese libro ni se general. ha leído, ni se ha leído. Ok, ya. Le di así Sí, la revisión halcónica, de como que ojear, leer así como párrafos al azar, y, y me gustaba. Por eso es como que sí, o sea, que no lo boté, o sea, como que va a ser un chingo de trabajo. Si, si hay forma de conseguir ahí algún refuerzo, alguna beca, algo que pudiera ayudar a pagar la corrección, sería un gran apoyo. Eh,
De otra manera, pues sí, se volvería bastante trabajoso, además del trabajo que requiere. Mm, Ya, pero al mismo pues tiempo no lo voto porque en realidad me gustó, o sea, sí, o sea, confío en que de alguna manera alguien se interesará en financiar ese proyecto. ya, pues yo también confío en lo mismo. Y de pronto respondiéndote lo que me preguntabas, que igual es respuesta con pregunta, es que digo, ya sé que no hay una fórmula para absolutamente nada, pero luego mucha gente, sobre todo las generaciones de ahora, quieren las fórmulas, ¿no? Precisamente por eso el canal de YouTube se llama así, Manual del Discapacitado Perfecto, porque la gente quiere un manual para conseguir algo, ya sea el amor, el dinero, el éxito, que son casi siempre la trinidad de este tiempo, ¿no? Y, mmm, por ejemplo, ¿cómo es que tú visualizas la creación de un producto literario? Porque en mi caso, y respondiéndote de lo que me preguntabas, era que yo, o sea, yo en algún momento del 2004, 2005 tal vez, me di cuenta de que en mi familia había muchas historias que se susurraban, sobre todo porque nadie las decía abiertamente, y que eran historias que se podían contar y que se podían como amalgamar para formar un compendio de historias, de cuentos o incluso una novela. Y en esos años yo leía las recopilaciones de los hermanos Grimm, que son estos cuentos clásicos de hadas y cuentos infantiles. Y entonces yo lo que hacía es que leía el cuento de la Bella Durmiente y me iba al mercado a comprar la caricatura de la Bella Durmiente y la veía. Y luego buscaba en internet a ver si había alguna versión con actores y la compraba. Y compraba la porno y compraba, o sea, todo lo relacionado a cada historia que encontraba o que leía dentro de estas recopilaciones de los hermanos Grimm. Y ahí me empecé a hacer esta cosa de tener un archivo en mi computadora y empezar a guardar como las cosas que yo me acordaba que mis abuelos contaban y las cosas que mis primos repetían y lo que mis tíos decían y lo que mi papá contaba. Y empecé a hacer como un pequeño archivo de como cosas, datos. En mis tiempos libres me ponía a buscar información en internet sobre mi familia. Y esa búsqueda duró hasta el 2012, tal vez, si no es que hasta el 2013. Y más o menos en esos años fue que intenté escribir, no pude, seguí leyendo, me topé con este libro de Mientras escribo de Stephen King y fue donde me di cuenta que yo tenía que contar lo que yo vivía y no inventar como algo de la nada, sino más bien ponerme a escribir lo que yo sabía de mi familia, lo que yo conocía de mi familia y lo que yo recordaba sobre todo. Y entonces empecé a escribir, pero también respondiéndote, yo estudié la secundaria en la primera mitad de la década de los 90, entonces a mí todavía me tocó ir al taller de taquimecanografía. Y Ajá. una de las reglas de la mecanografía es escribir sin ver. Sí. Y, y mi mamá era en esos años secretaria del gerente de la refinería de Pemex de Salina Cruz. Entonces, ser hijo de una secretaria y estudiando secretariado implicaba que todo el tiempo mi mamá me decía, ejercicios de velocidad, escribes muy despacio, no puedes tomar dictado, la gente habla más rápido de lo que tú escribes. Y entonces ahí mis hermanas y yo desarrollamos la capacidad de escribir a la velocidad que lees o a la velocidad que hablas o a la velocidad que piensas. Entonces,
sí, ahorita ya tiene muchos años que no escribo, pero sí, o sea, cuando yo me siento a escribir, pues empiezo escribiendo como torpemente, pero conforme van pasando las horas, voy agarrando más velocidad porque estoy acostumbrado a este ritmo como de huracanado otra vez. Y cuando me senté a escribir, yo dije, bueno, ya tengo mis archivos, ya sé qué es lo que quiero escribir, ya tengo el orden cronológico de lo que quiero. Y tuve la oportunidad de pagarle a alguien que iba a hacerme de comer cada tercer día. Entonces, yo me despertaba a las 7 de la mañana para ayudar a mi hermana a irse a la escuela y todo eso. Y me sentaba a escribir a más tardar a las 9 de la mañana y escribía de 9 de la mañana a 6 o 7 de la tarde. Comía con mi hermana que regresaba de la escuela y regresaba al teclado a las 8:30 de la noche hasta más allá de medianoche. Y estuve así durante 2 años, todos los días, todos los días. Y lo que a mí me funcionó fue que empecé a escribir por bloques. Entonces, prácticamente puede decirse que ese compendio de 1500 hojas son 7 libros. Y escribía un bloque y descansaba un par de días y luego lo retomaba y lo releía 2 o 3 veces. Por eso es que en los textos, cuando termina el primer y todos los libros, abajo viene finalizado y la fecha, revisado y la fecha, y revisado y la fecha, y todas las tres revisiones tienen la hora en la que, o sea, día, mes, año y hora en la que hice todo. Ok. Pero yo no sé si eso es normal en una persona que escribe o es mi obsesión por tener un control absoluto por todo lo que estoy haciendo. Mm, bueno, yo pienso que la chamba del escritor, al menos algunos cercanos, eh, no conozco a tantos escritores, pero algunos cercanos veo que somos obsesivos en realidad. Y sí, es estos procesos de escritura, lectura, relectura, revisión, eh, pues sí, sí, son cosas de obsesivos. Incluso el trabajo de corrector también veo que es algo ahí medio obseso en realidad, como eso de que no se te vayan las erratas, la puntuación y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que sí es lo que me cuenta sí es un proceso personal de manía, de obsesión ahí, pero que funcionó. Así. Y a lo mejor para otro proyecto, a lo mejor terminarías creándote otro proceso distinto, pero para este te funcionó eso. Pues sí me funcionó bastante bien y además la disciplina, ¿no? De estar escribiendo Mm. todos los días, todas las horas y no preocuparme por nada, ¿no? Sino más Sí, que por yo, el simple hecho de escribir. yo ahora que retomé en el claustro por ahí de junio, julio, agosto, empecé a escribir. Me sentí un poco como en este proceso de meterte a bañar, como que lo postergas y no quieres meterte a bañar, pero ya sabes que te tienes que bañar. eh, y finalmente cuando te metes a bañar ya te das cuenta de que sí está chido, de que te gusta meterte a bañar. Y pues eso, lo difícil era meterse al baño a bañarse. Así un poco con lo de ponerme a escribir, así lo sentí. Que lo estaba postergando y ya una vez que entré, le abrí más al agua calentita y toda la cosa. Ya. Oye, ¿y algún consejo práctico para los jóvenes que quieran escribir? Pues yo todavía soy joven y yo todavía estoy aprendiendo, entonces, eh, pues yo diría que sí se observaran muy, muy bien cuáles son sus procesos creativos. Eh, por ejemplo, yo he visto que a mí me funciona mucho, pero eso me funciona a mí. Como que empiezo a masticar las ideas que voy a escribir o que voy a investigar, pero esos días que estoy empezando mentalmente a ensamblarlos,
necesito distraerme, por ejemplo, con videojuegos. Me pongo a jugar videojuegos y como que mi cabeza está en una especie de limbo, pero estoy como acomodando ahí palabras, ideas, cosillas que voy a investigar 4 o 5 días. Eh, sí, como que me pierdo en videojuegos o en videos torpes de YouTube. Como que, sí, como que así externamente está en algo muy simple, pero internamente estoy ensamblando otras cosas. Y eso no lo tenía tan claro hasta hace un par de años, yo creo. Y antes más bien decía, ah, no mames, pinche huevón, ya ponte a escribir, no te pongas a jugar. Pero ahora en realidad veo eso, que necesito como ese distractor externo para internamente estar ensamblando. Entonces yo aconsejaría eso, como que aprendieran a identificar sus procesos. Pensaba en algún momento decir que cierren sus redes sociales para tener más tiempo, pero Retrato Esperpento, por ejemplo, lo escribí o sea, rescaté mucho material que había escrito en mis redes sociales. Entonces, en realidad me funcionó tener las redes sociales abiertas. Entonces, más bien eso, identificar los procesos. Ya. Bueno, yo siempre tuve bien claro en todos mis procesos creativos, ¿no? Fotografía, Mm, escultura, escritura, que siempre debes consumir mierda, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo, sí llegaba un punto en el que yo decía, no, ya estoy forzando el texto, ujú. apagaba mi computadora y me ponía quizás una tarde o una noche o 2 días a ver programas de televisión, pues Ajá. sí, que solamente aportaban mierda, ¿no? Sí, sí, o sea, Sí que, yo me he desvelado viendo entrevistas de Verónica Castro en Mala ok. Noche y ese tipo de cosas. Bueno, a mí lo que me ayudó en mi proceso creativo de este libro fue ver alienígenas ancestrales. Ajá, sí, sí, todo Eh, ese tipo de cosillas. sí que yo veía mucho eso, Ajá. o novelas, igual novelas clásicas, ¿no? De Televisa. Ujú. Las veía y ya era como mi tiempo de consumir mierda. Y también otra cosa que hacía era hablar con mi gato o hablar frente a un espejo, Ujú. como para poder, como destrabar aquello que estaba Ajá, bloqueado. sí, ¿Tú haces lo sí. mismo de hablar solo? Eh, yo leo, yo pienso en voz alta cuando tecleo. Entonces, me gusta encerrarme. Las veces que he tenido roomies y que pasan por el cuarto y estoy tecleando y como que me da penilla, entonces me rompen como ese, es- ese momento. Y sí, más que hablar frente al espejo, yo pienso en voz alta cuando estoy tecleando. Y eso, voy como hablando y luego voy tecleando lo que voy hablando, luego me pongo a releerme lo que ya tecleé. Mm, sí, juego con lo que tecleo también, con lo que leo. No sé, le pongo voz de campirano y luego como si fuera eh, colombiano y así eso, como que eso me ayuda también a no ciclarme. Ok. Oye, ¿y cuando escribes tienes como algún fetiche? Por ejemplo, yo cuando estuve escribiendo, o sea, en los 2 años que escribí, no dejé que nadie se sentara en mi silla, Ajá. porque era como mi amuleto. Mm, Y sí, a veces me tenía que sentar en otra silla y nomás no podía escribir. O sea, tenía ajá. que ser esa silla. Además, una silla horrible, ¿no? Una silla de estas sillas de plástico de cantina, pero yo era feliz en esa silla escribiendo. Mm. A mí lo que me funciona es que para concentrarme hago dos cosas. Una es públicamente eh, permitida y la otra no, pero las dos van con la misma intención. Que ahorita mismo lo estoy haciendo, me estoy rascando los pelos de la barba, es una barba pequeña y despeinada,
y es una sensación de pelillo, de vello facial despeinado feo, pero me ayuda como a concentrarme, entonces me lo rasco así, me la despeino, me la jalo. Esa es la permitida. Cuando estoy escribiendo incluso me descubro haciéndolo, pero incluso me descubro más como sobándome los pelos de los testículos, así también. Así como hago esto con la barba ahorita, un poco lo mismo hago ahí como con los pelos de los testículos. Y como estoy encerrado y estoy a solas, pues no hay problema. Eh, y ahora con todo con esto de de las videollamadas y todo eso, que solo se enfoca del pecho para arriba, pues ya puedo pasar de una a la otra sin que me reprueben. O sea, puedo estarme rascando los testículos y no se dan cuenta, o puedo estarme rascando la barba y se dan cuenta, pero pues ahí no hay problema. Bueno, pero gracias por decir. Entonces, Pero no esa es una termines como con de un mis, herpes. es uno como de mis fetiches, pues si es que puede ser ahí un fetiche. Me sirve así como para concentrarme. Ya, pues sí, rascarse los huevos creo que a muchos hombres les sirve de algo. No sé de qué, pero Sí, sí he y no visto tiene que esa ver conducta. y no tiene que ver con un rascado autoerotizante, erótico, no, es como una cosa mecánica, solo como repetitiva. Es que ahorita mismo lo estaba haciendo con los de la barba, con los de la barba. Solo así como en círculo, frotando los vellos. Ya. Oye, ¿y escribes en computadora o lápiz y cuaderno? Me tocó la transición, cuando empecé era manuscrito, hoja de máquina, cuadernos, plumas, y luego empecé a teclear directamente, bueno, a hacer como la transcripción del papel a la compu y luego ya directamente en la compu y, y ya me resulta muy, muy práctico la computadora. Esto de jalar párrafos completos, de copiar, pegar, eh, dejar la liga de algún video por ahí para luego volverlo a revisar. Ya me siento mucho más cómodo y práctico en la compu y en papel ya solo hago notas de ideas que luego voy a desarrollar. Pero teclear en forma ya solo en formato digital, por así decirlo. Ya. Ahorita que dices notas, recuerdo que siempre que hablamos, luego dices, lo escribí en un post-it que anda por aquí. Sí, Y hace meses yo dije, bueno, ¿cómo vive este güey? Porque me imaginaba como tu cuarto así tapizado de post-its y cosas así de abrir la ventana, entre el viento y los post-its volando por todos lados, ¿no? sí, justo estoy mostrando mi cuaderno de apuntes y está lleno de un chingo de post-its amarillos, naranjas, morados, verdes. Y una hoja tiene post-its y arriba de esos post-its hay más post-its. Y luego avanzo 10 páginas y hay otro bonche de post-its. Y el escritorio de la laptop está lleno de post-its también. Entonces es un caos. No es práctico, pero hasta el momento es lo que estoy empleando. Oye, pero eso también es como muy poético, ¿no? Yo recuerdo en algún momento leer algo de mitología griega de una tipa que vivía en una cueva y escribía todas sus profecías en las hojas secas de los árboles cerca de su cueva. Y Ajá. entonces, según era la mejor pitonisa del mundo, pero nunca nadie podía saber qué decía porque escribía en la hoja seca, la soltaba y se la llevaba el viento. Ajá. Y luego, hace años, cuando mi hermana vivía conmigo, alguna vez vimos un coche lleno de post-its de que una pareja había cumplido no sé cuántos meses de noviazgo, pero era una cosa así atascada, ¿no? O sea, totalmente barroca. ¿Esta idea tuya de tanto post-it no te ha dado como para escribir algo? No, lo que hago es que sí los junto.
y de 10 post-its los reviso y 2 termino tirándolos porque ya de plano no me sirven para nada, pero otros pues tienen ahí las ideas que, sí, como frases. Eh, pensaba en una especie de diario en puros post-its. Lo empecé a hacer una temporada que estuve trabajando de Godín. eh, y pues ahí es el mundo del post-it también en las oficinas del Godinato. Entonces empecé y ahí tengo guardados esos post-its. Pero de ahí en fuera no, como, sí, como llenar así una pared de post-it o eso, no, no, pues no se me había ocurrido. Ya. ¿Hay alguna empresa de post-its que te quiera patrocinar? Sí consumo bastante post-it. Ok, Cuando recién empecé a vivir solo en la Ciudad de México, ya sin roomies ni nada, ni pareja, ni amigos, eh, empecé a llenar el refri y dos paredes con post-it, desde la lista del mercado hasta eso, ideas que se me ocurrían y que nunca voy a desarrollar, pero que ya se quedaron ahí en el post-it. ¿y nunca hiciste fotos de eso? Porque además a mí, yo insisto en que es una imagen muy, pues no sé si poética u obsesiva. Bueno, que también ahorita las manías y las enfermedades mentales o las discapacidades psicosociales se han romantizado mucho. Entonces, entrar a una casa donde esté multicolor y lleno de post-its, sí se me hace, pues sí se me hace como un buen escenario para hacer algo artistoso. Mm. Pues no se me había ocurrido. En alguna ocasión sí le tomé foto a algunos. Yo soy muy malo dibujando, malo, malo. Y entonces en algunos post-it de repente garabateo una calaquilla, un chamuco, y quedan así como, pues eso que me gustan. Y le habré tomado foto ahí a un par de ellos. Pero no, en general los vuelvo a meter. Más bien los meto en mis cuadernos de apuntes, que también tengo como 5 cuadernos de apuntes y también están desorganizados. El año que entra va a ser propósito de año nuevo, para el Ok, 2022. sí, o sea, dentro de 12 meses. Sí, sí, porque este ya empezó y ya no lo hice. Ok, ya. Oye, y ya para finalizar, la frase, ¿qué te dice la frase o qué es para ti la frase? Córtame las piernas porque ya no me sirven. Mm, O más bien dicho, córtame las piernas porque nunca me han servido. pues, ¿qué me dice? Siempre siempre me remonta al interrogatorio, porque son de esas frases, sí, como que de dominio popular, se podrían utilizar como una expresión coloquial, pero en mi caso es eso de que puede funcionar de manera figurativa y me invita a pensarlo como en terreno práctico, real, o sea, de mi vida, porque pues ha sido una realidad esa mm, inhabilidad, inutilidad de mis piernas. Entonces, pues sí, por lo general esa frase me, me planta en un terreno como de empezar a pensar cosas que nunca termino de concluir, de, de finalizar, y vuelve a abrirse como otra vez esa idea, mm, sí, esa idea es una idea, porque no es una inquietud, no es una necesidad,
Es una idea que ha andado rondando ahí desde hace varios años. Y que empieza uno como a preguntarse los pros, los contras, todo ese tipo de situaciones. Ok, pero si quisieras en algún momento, o si has tenido la idea en algún momento que te den el hachazo definitivo y ya no tener piernas. Sí, sí, sí lo he llegado a pensar. Mm, y de jovencito, por ahí de los 20 años, que andaba como en una etapa así un poco más reaccionaria y radical, eh, sí lo tenía como más presente. Y ahora que ya empiezo como a envejecer y mm, cuido a mi cuerpo distinto, ya como un poco más viejuno, más como de un viejo que ya sabe sus achaques, entonces ya lidió mucho tiempo con ellos. Entonces como que ya está más acostumbrado, habituado a eso que a buscar nuevas soluciones. Eh, entonces sí que hubo un momento ahí en los 20 que me rondó con cierta fuerza. Sí. Sí. Recuerdo ahorita esta enfermera Annie Wilkes, ¿cómo se pronuncia? Ujú. La protagonista de Misery de Stephen King. Ah, ok, ¿Sí la ubicas? sí, sí. Sí, la que justo a un escritor, con tal de seguirlo teniendo en su casa, le corta un pie con un hacha. Ajá. Sí, 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 eh, esa película es buenísima, buenísima. Y además una pariente se parece a esa enfermera, entonces como que ya no la ok, volví a ver, ya no la volví a ver igual. igual, ya, Sí. está bien. Oye, ¿y con qué cierras ya? Pues, pues me cuestan las despedidas, viejo, no, no se me ocurre algo ahí peculiar. Eh, pues no tienes ahí eh, algún pase ahí, una pelota que me lances a ver. Pues no, más bien es que tú cierres como tú quieras, pero yo creo que, pues si te cuestan los finales, ah, pues de entrada no es un final, ¿no? Más bien dicho, cortamos aquí, pero pues seguimos trabajando en otros canales y muy seguramente seguiremos revisitando el canal. Mm. Eh, pues no sé, ahora, bueno, ya nos dijiste en qué estás, en los procesos en los que estás, sigues viviendo ahorita en Torreón con tus papás. Eh, ¿Cuándo vuelves a México o ya no vuelves? De pronto, bueno, ya sí, justo para cerrar, hablando con algunas amigas en común que tenemos, eh, ahora que te dio COVID, yo dije abiertamente así, pues ojalá y nunca vuelva a México y se quede en su casa con sus papás, Ajá, porque pues sí, o sea, regresó a México solo a infectarse. ajá. Y otras amigas fueron de así de, no, pero ¿cómo? Nosotros queremos que vuelva, lo vamos a extrañar, no sé qué voy a hacer sin él. Eh, o sea, poco faltó para que me dijeran que eras el amor de su vida. Pero yo les decía, bueno, ¿qué prefieres más? O sea, ¿tenerlo vivo y lejos o tenerlo cerca y muerto? Entonces, en ese punto, ¿estás allá con planes de regresar a México? ¿Estás allá con una incertidumbre o estás allá con planes ya de quedarte allá? Incertidumbre total, viejo, total. A mí me gustaría volver a la Ciudad de México. Eh, me sienta bien en general la Ciudad de México. Eh, pero como está la situación ahorita pandémica, lo veo complicado. Y las cosillas difíciles que de una u otra forma las solucionaba solo o con refuerzos de amistades o de parejas,
ahorita lo veo más difícil todavía. Y sí estoy como en la total incertidumbre. Tendría que mejorar la situación y que no veo que vaya a mejorar pronto. Entonces, eh, está pintando a que me quede en Torreón si la cosa sigue como está, pero pues bueno, lo voy a dejar todavía como abierto. Se me da lo de la postergación y la observación hasta su último consecuencias. Entonces, pues sí, esperaré todavía un poco para tomar la decisión así como ya en forma. Al menos enero sí lo termino en la ciudad de Torreón. Y luego ya voy a ver qué hay, qué opciones tengo. Ok. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y pues nada, pues ojalá y nos veamos pronto. Pues va que va, viejo. Manual del discapacitado perfecto. Dirección, Pedro Miranda. Asistente de dirección, Marisol Ruiz. Diseño y animación, Andrés Milán Lara. Edición por Emanuel Ruiz Cernas. Enero 2021.